En un país ultra centralizado, en el que las grandes decisiones y propuestas políticas generalmente surgen desde Santiago, llega el aporte de un centro de estudios que busca levantar la voz regional. Desde Castro, en la isla grande de Chiloé, se construye un aporte al debate público nacional, con el foco puesto en una sociedad de libertades. Según la propia definición de la organización, buscan insertarse en el debate nacional, pero con la sensibilidad propia de su lugar de origen, tan especial por lo demás. Hoy en Nuevas Voces recibimos al director ejecutivo de Ciudadano Austral, el ingeniero civil Andrés Barrientos. En el estudio de Nuevas Voces ya estamos conversando junto a Andrés Barrientos. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto. Andrés, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral, ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Exacto. Ajá. Nacido y criado en Chiloé, además. También. En Castro. Sí. ¿Sí? Pero ya arraigado acá en Santiago por un tiempo, me decías. Sí, bueno, por temas laborales. Sí. Forma momentánea aquí en la capital. Andrés, ¿qué es Ciudadano Austral, esta fundación? Ustedes se definen como el think tank más austral del mundo, ¿no? Exacto. Mira, nosotros somos una fundación que somos un centro de estudio, que lo principal que realizamos es permear en la opinión pública a través de los principios de una sociedad libre y responsable, a través de los medios de prensa, también de formación de jóvenes, también de insertarnos mediante ideas en terreno, un programa que tenemos en la Fundación, llevar estas ideas a niveles de dirigentes sociales, básicamente. ¿En formación de dirigentes sociales también? Claro, ¿Sí? No sé si decir formación, pero llevamos conferencistas o académicos para explicar estas ideas también a gente de dirigentes sociales. Andrés, ¿qué significa o cómo se aterriza ese concepto de buscar una sociedad libre y responsable? ¿En qué se traduce eso? Claro, son una serie de principios que ya filosóficamente se articulan para poder ver de qué manera nos articulamos como sociedad. Y en eso nosotros tenemos una serie de anclas que tenemos como filosóficas de cuáles son las ideas que defendemos. En eso está la descentralización, por ejemplo. Para nosotros la descentralización del poder es una de las cosas fundamentales para poder sostener una sociedad más transparente y con autonomía. Otro tema que es importante, que nosotros creemos en los mercados libres, creemos en la iniciativa y el emprendimiento individual, creemos también en la dignidad humana y en todo lo que conlleva aquello. Eso, para situarlo en el espectro político, lo sitúa claramente hacia la centro-derecha, ¿no? Mira, si vamos a analizar dentro del espectro político que nos pudiesen analizar, nos han tildado como un centro de estudios que está dentro de la centro-derecha en unos diarios nacionales. Sin embargo, nosotros lo que defendemos son las ideas de la libertad y muchas veces los partidos políticos no han dado al ancho en esta defensa y promoción de estas ideas. Por lo tanto, nosotros tratamos de ser un poco más escépticos ante esa etiqueta que tratan de colocar a cualquier institución. No se sienten identificados entonces con la UDI, por ejemplo, o con Renovación Nacional, o con un partido como Evópoli, alguno de los formales de los que está actualmente hoy día? Mira, nosotros como fundación lo principal es que también defendemos la autonomía de las organizaciones sociales. Por lo tanto, yo como director ejecutivo, también en los estatutos nosotros ponemos que realmente no puede tener militancia política el director ejecutivo ni el presidente del directorio, para efectos de no instrumentalizar las instituciones. Vemos que cada día se instrumentalizan más por fines partidistas o políticos partidistas y nosotros tratamos de proteger ese nicho para dar mayor independencia y todo. Sin embargo, dentro de la organización pueden haber distintas personas que profesen el partido político A, B o C. Ahora, no tenemos problema. Pero suena como que hay cierto, no sé si rechazo, pero se rehuye un poco en el caso de Ciudadano Austral, por ejemplo, pero también hay otras fundaciones que tratan como de desmarcarse de los partidos políticos cuando los principios igual son bien coincidentes. O sea, el principio digamos, defender la libertad individual, el libre mercado, la dignidad humana, coinciden muchísimo con las definiciones de los partidos políticos de centro-derecha en particular. Claro, si tú ves, por ejemplo, en temas de principios, es decir, en el papel, tú ves Evópoli o ves la UDI o Renovación Nacional o incluso el PRI, ellos defienden el principio de subsidiariedad y nosotros también.
tenemos algo en común, pero sin embargo vemos que cuando los políticos en general se meten en la cancha, no dan el ancho defendiendo ese tipo de ideas. ¿Cómo no dan el ancho? No dan el ancho porque al fin y al cabo terminan buscando votos más que defender principios o de promover ideas. Ajá. Entonces, en eso yo creemos que hay una distancia sideral entre lo que es la defensa de principios. Quizás los partidos políticos del espectro actual, a principios de los 90, eran muy doctrinarios, por así decirlo, pero hoy vemos que no hay diferencia tan grande entre un partido A, B o C, ya sea de derechas o izquierdas. Por eso nosotros tratamos de desmarcarnos en ese sentido, porque lo que tratamos de hacer es permear. Si es que el partido político, el Partido Socialista, quiere defender una idea que beneficie el mercado libre, muy bien, y eso va a ser muy positivo. Y así también en la centro-derecha. Sí. Pero en estos momentos vemos más una batalla por la televisión, no tanto de ideas concretas para poder mejorar este desarrollo de libertad en las personas. ¿Pero ustedes se definen como liberales, por ejemplo? Muchos dentro de la fundación son liberales, pero también hay personas de sectores más conservadores. Es que más allá de la etiqueta, en realidad, por la etiqueta solamente, es como para también ir aclarando el mapa y situarlo a ustedes dentro de cierto mapa político o de ideas, de filosofía política, si es que tú quieres, para poder entender en el fondo qué es Ciudadano Austral. Mira, dentro de la fundación hay gente de una ala un poco más conservadora y también más liberales. Vale. Entonces estamos dentro de ese espectro. ¿Ustedes cuándo nace la Fundación Andrés? Mira, la Fundación Ciudadano Austral partió en 2013, en diciembre. Ahí nosotros decidimos partir como iniciativa. La iniciativa se fue dando, empezamos a realizar actividades en Chiloé, partiendo por ahí porque los fundadores somos de ahí. Y empezamos a expandirnos haciendo actividades en Puerto Montt, yendo a Palena, a distintos lugares del sector sur de Chile. Y partimos, bueno, como te dije, en diciembre de 2013, sí. Y ya estamos por cumplir 2 años de funcionamiento, pero como fundación desde marzo de este año. ¿Y por qué, de dónde surgió esa idea de, en Chiloé, formar una fundación con estos fines políticos, en el fondo, de reflexión política? Claro, de promover una cultura de sociedad libre, yo diría más que todo. Más bien. Mira, esto surgió por la experiencia de muchos de los que somos de Chiloé. Vemos que hay una amenaza fuerte respecto al avance de las ideas estatistas. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de poder desarrollarnos, de estudiar fuera, y es una forma de contribuir también al desarrollo de nuestra isla mediante las ideas que hemos podido aprender y poder comunicarlas a todo espectro y a todo nivel. Porque nosotros, como estamos con la descentralización de las ideas, vemos que aquí hay grandes debates en ICARE, en distintas organizaciones, en la SOFOFA, por ejemplo, pero sin embargo todas esas ideas que son país, hay un dejo con las regiones y con las localidades más pequeñas. Entonces nosotros tratamos de llevar esas ideas que se ven en los grandes centros políticos o públicos y las llevamos al sur de Chile. Porque hay interés también, me imagino, allá, ¿o no? ¿Cómo han visto ustedes la recepción, digamos, a esta apertura de debate que han planteado ustedes allá en esa zona? Mira, es increíble que ahora, este año, partimos con un programa que se llama Ideas en Terreno, y este programa Ideas en Terreno lo que tiende a hacer es llevar a un conferencista, a un académico, a una junta de vecinos. Entonces nos sorprendió ver el nivel de aceptación de la gente, de poder ver estos principios que a veces en la televisión, como son espacios cortos, no se alcanzan a desarrollar. Y menos en las aulas. En las aulas tenemos unos currículos estandarizados, es muy difícil fomentar la reflexión en el sistema educacional actual. Entonces, eso lo llevamos a las poblaciones, a sus lugares donde ellos operan, y es muy interesante que la gente se sienta agradecida de haber entendido los principios básicos de cómo funciona una economía y cómo los mercados libres permiten que ellos tengan también más oportunidades. Y la señora Carmen Antiñanco, que es una de las dirigentes, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. ¿De dónde? De Castro. ¿De Castro? Sí, Carmen Antiñanco se llama. Ella, bueno, lo mencionó por la prensa también, de cómo estas ideas realmente son más fructíferas para el desarrollo de sus comunidades. Y en ello también nosotros ahora vamos a hacer a fines de diciembre otro programa de Ideas en Terreno
en Chiloé. Oye, Andrés, tú hablabas de cierta amenaza como de mayor rol estatista, decías Claro. tú, ¿no? De intervención estatista. ¿Sientes tú que hay un retroceso, digamos, de las ideas de libertad precisamente, o en pos de, o que privilegian más bien y fomentan la libertad individual? Claro, mira, yo creo que detrás de todas estas ideas del libre mercado que se ha hablado en Chile, yo creo que hay mucho mito. El libre mercado en Chile ha sido bastante restringido, aquí tenemos una economía social de mercado con un rol potente del Estado en ciertas áreas, pero hoy en día estamos corriéndonos el eje de izquierdas a derecha hacia un mayor rol del Estado, más aún en todos los ámbitos, en tema de educación, en los temas sociales, en los temas de vivienda, etcétera. Mayores tasas impositivas, que eso está repercutiendo a la gente, el mercado inmobiliario, eso es un tema que... Pero eso del mito del libre mercado acá en Chile es cuestionable también en la medida en que, no sé, los mercados sanitarios, por ejemplo, han sido privatizados, en la medida que el sector de la educación superior también tiene un fuerte componente privado, en la medida que las empresas eléctricas o el mercado eléctrico, que en otros países está efectivamente estatizado o tiene un rol importante del Estado, en el caso de Chile no. ¿Tú sientes que efectivamente hay mitos en torno a ese país porque Chile fue dibujado en algún momento como la punta de lanza del liberalismo, en el fondo, acá en Latinoamérica? Mira, en tema educacional, el rol del Estado es enorme. Por ejemplo, puedes tener colegios privados, subvencionados o estatales, pero sin embargo los currículums los diseñan en una oficina del Ministerio de Educación. Los presupuestos del Ministerio de Educación son gigantescos, el 60% del presupuesto educacional queda dentro de la burocracia y no es transferido a las personas. Nosotros lo que promovemos como institución es dar poder a la gente, poder a la gente de decisión. Y en eso perfectamente se podría diseñar una política pública adecuada para que se promueva la descentralización de la educación. No podemos permitir que en localidades alejadas, ya sea Punta Arenas, en Palena, en Chiloé, se enseñan los mismos currículum que se enseñan acá en Santiago o en otros lugares, por ejemplo en el norte. ¿Y quién debería definir esos currículum? Eso debería definirlo cada localidad. De hecho, dar una mayor cobertura o una mayor libertad para que los currículum puedan ser definidos dentro de las propias comunidades o localidades. Apoderados, profesores, el alcalde, ¿quién? Eso habría que ver el mecanismo, pero el tema detrás es quién diseña la política pública. Entonces, si es que ahí vamos a dejar un espacio para que las personas o para que las localidades puedan ingresar sus currículum, eso va a permitir que, uno, no perdamos identidad, y dos, que las personas también puedan elegir por su educación. Lo mismo pasa, por ejemplo, en energía. Tú me señalabas que es altamente privatizado, pero sin embargo tenemos entes reguladores fuertes, la superintendencia sanitaria. ¿No debería haber esos entes reguladores? No estoy señalando eso. Yo creo que el rol del Estado, como institución, nosotros decimos que tiene que ser marcar las reglas del juego para que eso beneficie a las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema interconectado central. Por ejemplo, en Chiloé, si es que se produce energía, esa energía va al sistema interconectado central y lo consumen las grandes urbes. Entonces, no hay mecanismos de descentralización impositiva y tampoco energética. Vamos a seguir abordando estos debates. Hay grandes discusiones que se están desarrollando en nuestro país hoy día sobre la Constitución, educación, entre otros, que queremos seguir abordando junto a Andrés Barrientos, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con aquello. Bien, aquí en Nuevas Voces estamos conversando con Andrés Barrientos, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadana Austral, y nos quedaron varios temas ahí del primer bloque, Andrés, que tienen que ver con discusiones de contingencia por estos días acá en la política nacional. Por ejemplo, el proceso constituyente. ¿Cómo observan ustedes este proceso que está llevando adelante el gobierno para buscar una nueva constitución? ¿Les gusta la forma en la que está planteado o no? ¿Es necesario un debate de este tipo? Mira, hace poco en la visita que pude realizar en Palena, bueno, más que todo Futalufú, conversando con la gente de allá, los pobladores, uno se da cuenta que esta es una discusión totalmente alejada de las problemáticas que tienen las personas, de cuáles son las carencias que a veces viven en distintas localidades en el sur. Y se ve muy poco interés de la gente respecto a estas cosas. Una gran cantidad de encuestas señalan que
no es una prioridad para las personas el tema de una constitución nueva, sabiendo más aún que una constitución lo que hace es regular la vinculación en sociedad de nosotros y de asegurar la vida, la propiedad y la libertad de la gente. Sí. A veces hay personas que plantean que una constitución tiene que ser un mamotreto de 200 páginas, enorme, y vemos ejemplos de la constitución de Estados Unidos, por ejemplo, que no ha sido cambiada en gran parte, solo las enmiendas que tiene. Y entonces ahí hay un tema de manejo más político a nuestro juicio respecto a la necesidad real, que una constitución puede decir muchas cosas, pero los problemas o la forma en que viva la gente no va a cambiar. Pero define de alguna manera las reglas del juego o la cancha en la que nos vamos a poder mover. Eso sí, es como una cierta reglas de convivencia básica. De esa manera sí puede afectar la vida diaria de la gente, ¿no? Sí, pero más que todo aquí nosotros lo que creemos es que tiene que asegurarse un mayor piso de libertades, y la Constitución actual tiene todos los requisitos para poder realizar esas cosas. Eso te iba a preguntar, si tú crees que esta Constitución está bien, es suficiente, o les gustaría, por las ideas que defienden ustedes, una Constitución aún más pequeña, con mayor rango de acción, en definitiva, para la actividad individual. Podría ser una Constitución que sea mucho más escueta, por así decirlo, pero lo que más nos da cierta reflexión o cierto escepticismo es la forma en que se va a llevar a cabo, cuáles son los objetivos que hay detrás de un desarrollo de nueva Constitución, y si realmente esto es lo que la gente o que va a asegurar un rol de libertades mayor. Nosotros somos bien escépticos respecto a las propuestas actuales, porque vemos fácilmente un levantamiento de un neopopulismo o algo así, sabiendo que más aún muchas personas en la población en nuestro país y que no ha leído la Constitución. Entonces hablan de procesos participativos, pero sin embargo las personas no han leído la Constitución. En el colegio uno la lee una vez y con suerte después la relee. Sí. Entonces y elaborar una Constitución es algo muy complejo, un proceso, ha habido guerras en países para elaborar constituciones y nosotros somos escépticos ante eso. Andrés, tu mirada es, en general, por lo que llevamos de conversación hasta ahora, bien crítica respecto a la situación política actual. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a cómo hoy día se está desarrollando la discusión política acá en Chile? Mira, vemos en Latinoamérica, estamos teniendo ganó Macri en Argentina, la elección en Venezuela hace poco también ha dado resultados negativos para Maduro. Sin embargo, nosotros siempre hemos creído que esto no es para levantar las banderas de que la sociedad de libertad está triunfando en América Latina, porque no ha sido así históricamente. Históricamente Latinoamérica se caracteriza por tener caudillos, por tener levantamientos populistas, etc. Entonces, por eso nosotros como institución siempre creemos en permear, y promover y defender, porque no vemos que esta tarea de la sociedad de libertades sea algo que es por ahora y si lo logramos hay que dejar estar. No, así ha pasado, y lo mismo que te decía en el tema constitucional, vemos con mucho escepticismo ese tema, y en Chile el debate político actual está muy centrado en la contingencia, más que realmente ver cuáles son los mejores mecanismos para poder mejorar nuestra convivencia en sociedad y avanzar hacia un país más próspero a todo nivel, desde la gente que tenga menores ingresos hasta los de mayores. ¿Tú crees que la centro-derecha perdió el debate de las ideas, como el debate cultural frente a la centro-izquierda reflejada en la nueva mayoría? Te lo pregunto por este avance que tú me hacías mención en el primer bloque también, como esta cultura, en tu definición, o mayor intervención o presencia del Estado en las actividades cotidianas o de la sociedad. Por eso te pregunto si hay una derrota, entre comillas, cultural de las ideas de libertad, de respeto al individuo, de una sociedad de libre mercado, etcétera. Claro, la derrota cultural, yo creo que definitivamente ha habido una derrota cultural. La centroderecha se ha centrado en el eficientismo,
básicamente los números, más que también crear una cultura respecto a estos temas. Y uno se da cuenta que esto ha sido una gran derrota cultural cuando va a la población, cuando va a de los dirigentes sociales, le explica estas ideas de forma más sencilla, de una forma amena, y comprenden realmente que estas son mejores ideas que pueden hacer que ellos surjan de mejor forma, que tengan menores trabas burocráticas para poder realizar sus emprendimientos, etc. Es la mejor forma que ellos tienen, uno, mayor independencia, y dos, la libertad que les permite educar a sus hijos, cambiar los distintos agentes, su forma de manejarse en la economía, ya sea distintas labores productivas, y no así el intervencionismo que te produce un dejo, un estancamiento a las personas. Vemos en Argentina con la educación gratuita cómo ha afectado que 1 de cada 10 estudiantes se titula. Ese es un tema muy fuerte. Entonces ahí vemos profundamente que ha habido una derrota cultural por no creerse el cuento. Oye, Andrés, ¿cómo se hace este trabajo desde regiones, en particular de un lugar que está aún más aislado, como es la isla de Chiloé, físicamente me refiero? ¿Cómo se hace este trabajo de las ideas y de la discusión de ideas cuando, lo decíamos en la presentación, generalmente Santiago es el que manda? Claro. Sabemos que la gran cantidad de intelectuales se encuentran en la capital. En ello, nosotros lo que tratamos de hacer es reunirnos con distintas instituciones que tienen textos importantes del debate público, ya sea sobre principios de subsidiariedad, sobre economía política, sobre distintos fundamentos que hay detrás o del debate público. En eso nosotros nos reunimos con distintas instituciones, aquí ya sea de Santiago, de otras regiones, les solicitamos aportes en libros y nosotros los vamos a distribuir por todas las bibliotecas en Chiloé y también no solo las bibliotecas públicas, que están ansiosas por nuevo material que llega tarde, sino que también en los colegios. Entonces, también llevamos eso para allá, los canales de televisión locales, las radios, etcétera. Pero hay como cierta hambre, digamos, de poder desarrollar cierta cultura o posiciones políticas desde la propia isla, me imagino. O sea, en ese sentido hay como esto viene a reforzar o a consolidar también un proceso de descentralización y de desmarque. Sí, absolutamente. En regiones siempre hay ansias de poder contribuir al debate público desde distintas visiones o distintas posiciones. El tema es que hoy en día estamos viviendo un avance en ideas colectivistas y nosotros lo que tratamos de hacer es poner un ancla respecto a lo que significa sociedad de libertad y cómo no debemos entregarle mayor poder al sistema, a los políticos. En algún momento fue al monarca, sí. Ahora a lo que pueda designar el presidente A, B o C. Nosotros tratamos de forjar esta cultura de independencia, del emprendimiento y que en el sur tienen total potencialidad de ser turismo de intereses especiales, por ejemplo, como está pasando en Futaleufú. ¿Hay cierto sentimiento como de estar un poco encadenado o a la merced, digamos, de los políticos acá en Santiago, allá en Chile? Claro, es que hay una cultura que se ha generado últimamente de la postergación de la isla, que siempre hemos sido postergados en tanto al debate público, etcétera. Y así empiezan a surgir distintos grupos reaccionarios que a veces tratan de tergiversar lo que ha sido la característica de Chiloé o del sur en general. Por ejemplo, vemos algunas organizaciones que hablan de que para el puente Canal de Chacao no se consultó a las comunidades indígenas, sí. Y hablan de más de 200 organizaciones, sin embargo son 118, no todas vigentes, que albergan a 3.100 personas a esas comunidades indígenas, y sin embargo eso es el 1,3% de la isla de Chiloé. Entonces se trata de generar ciertos mitos detrás de eso, en el cual esas ideas a veces no son las que el común ciudadano, que si tú te paras en la plaza y consultas, no están concatenadas, sino que hacen mucho ruido. Sí. Son reflejos precisamente de esa centralización de la que hablábamos en la presentación y que se vio también claro en el caso del Mall de Castro, por ejemplo, ¿no? Claro. También había ciertas críticas que venían de Santiago cuando se levantó aquel recinto allá en la isla. Andrés, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Nuevas Voces. Éxito además con la Fundación Ciudadano Austral. Muchas gracias, Sebastián. Chao, que te muy bien. Chao, chao.